Ya estamos aquí. Bienvenidos a cada uno de vosotros. Reciban este saludo tan fraterno que le extendemos desde Comas, Lima, Perú. Yo soy su hermana Noemí Isabel Vargas de Lao y me complace tanto estar frente a ustedes y le agradezco a Dios. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Vengan todos, acojámonos con un espíritu humillado y contrito. Es Dios quien hará una obra inmensa en nuestro corazón. Y hoy día tenemos un tema súper especial. Hoy día vamos a ver transformación, cambio, un nuevo inicio, una nueva oportunidad si nosotros dejamos humildemente obrar el Espíritu de Dios. La lección es la lección 9, sábado 2 de marzo del año 2024, de perseguidor a discípulo. No te pierdas este interesante tema hecho con mucho amor y gracias a cada uno por sus oraciones. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por este momento tan especial, por habernos convocado, Señor, de diferentes nacionalidades, en las condiciones en que tú sabes en que estamos, Señor. Perdona nuestros pecados, acógenos en tus brazos de amor y permite que podamos estudiar para aprender, para ser mejor y para traer almas a tus pies. Bendice, Señor, también a las personas que están pasando ahorita por un estado de salud complicado, los que de repente están internados en las cárceles y donde nos escuchen. Tu manto de amor cubra, Señor, y los bendiga en gran manera. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior estudiamos la violenta persecución a la iglesia, ¿no es cierto? Y estudiábamos cómo es que Saulo, después de haber aprobado la muerte de Esteban, fue aceptado como miembro del Sanedrín, y cómo el celo por la religión judía lo irritó enormemente, al punto de entrar en gran ira y comenzar a buscar casa por casa a los creyentes en Cristo. Saulo era del linaje de Israel, pertenecía al pueblo de Dios, es decir, era hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Era de la tribu de Benjamín. Era educado en Jerusalén por distinguidos rabinos. Saulo fue contemporáneo de Jesús. O sea, mientras Jesús crecía en Galilea, Saulo lo hacía en Tarso. Pero llegaría el momento que Dios lo tomaría como instrumento, y aquel valiente soldado de la religión judía sería vencido por el amor y el poder de Dios. Saulo fue derrotado, y en lugar de ser destruido por Dios, en lugar de ser destruido debido a su maldad, el Señor lo perdonó y lo aceptó en las filas del ejército de Dios. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 9, versículo 18? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado, dice el verso. ¿Qué sucedió entonces con este bravucón fariseo? ¿Qué le dijo a Jesús cuando escuchó decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso estudiaremos en esta lección, que se titula De perseguidor a discípulo. Mis hermanos, grata ocasión es estar nuevamente con cada uno de vosotros. Sean todos bienvenidos a este hermoso estudio, que está muy interesante. No te olvides que estamos en un sábado de ayuno y juntos aprenderemos lo que nos dice la palabra del Señor. Así que quédate con nosotros hasta el final. El tema tiene 3 hermosos subtemas. El primero dice, Saulo se convierte. El segundo, desconfianza. Y el tercero dice, examen de 3 días. Así que vamos a comenzar la lección, que como te digo está muy interesante. Así que pon mucha atención al desarrollo de la lección. Quédate con nosotros hasta el final. ¿Qué dice la primera pregunta? El subtítulo es, Saulo se convierte. ¿Con qué propósito viajó Saulo a Damasco? ¿Quién lo encontró en el camino en una luz gloriosa del cielo, cambiando su perspectiva? Vamos a estudiar Hechos, pero en esta oportunidad
estudiaremos el capítulo 9. Y en la pregunta número 1 vamos a ver qué cosas dice los versículos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, y aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer, dicen los versos. A ver, resulta que Saulo, después de la muerte de Esteban, había sido nombrado como miembro del Sanedrín, ¿no es cierto? Eso habíamos estudiado en la clase anterior. Y se había convertido en uno de los personajes que lideraba, que sobresalía sobre aquellos que estaban llenos de ira contra la iglesia de Cristo. Saulo, mis queridos hermanos, respiraba odio y maldad, y dio su aprobación para matar a Esteban. Solo que ese sermón que entregó Esteban y la muerte de triunfo del mártir le conmovió la mente. Sus obsesiones fueron sacudidos, pero las opiniones y argumentos de los sacerdotes y gobernantes terminaron convenciéndolo que Esteban era blasfemo. Y también aceptó la idea de los sacerdotes que Jesús, a quien predicó Esteban, era un impostor. Por tanto, su muerte era justa. Y ellos tenían la razón. Entonces, convencido por sus líderes, convencido por sus profesores y motivado por el orgullo y popularidad, lo fortalecieron para rebelarse contra lo que le dictaba su conciencia. Saulo lograba que los hombres y mujeres fueran llevadas a los tribunales, donde eran condenadas a la cárcel o a la muerte en todo caso. ¿Cuál era el motivo de la condena o la muerte? El único motivo era creer en Jesús. Entonces, a raíz de esto, muchos de los hermanos judíos huyeron, se dispersaron, y una de las ciudades donde fueron fue Damasco, donde habían muchos convertidos a Cristo. Los líderes judíos pensaban destruir a todos los que ellos llamaban herejes, y establecieron un plan de persecución en Damasco, con el líder Saulo a la cabeza. ¿Cuál fue el plan de Saulo? Vamos a revisar nuevamente los versos de Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas de muerte y contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El objetivo de la persecución era Damasco, porque allí estaban los hermanos de la iglesia. Damasco estaba ubicado a unos 220 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, y habían varios días de viaje. Eran 7 días aproximadamente. ¿Qué hizo Pablo para el viaje? Primero identificó o hizo un estudio acerca de dónde podían estar los seguidores de Jesús. Es por eso que el verso dice, a fin de que si hallase, o sea, tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los creyentes en Cristo, hombres y mujeres. Los líderes sabían que estos fieles seguidores de Jesús seguían un camino muy distinto a las normas del judaísmo, que estaba basado
en un ritual vacío y en tradiciones que desvirtuaban el Evangelio. ¿Qué más hizo Pablo? Luego conversó con el sumo sacerdote, que en aquel entonces era Caifás, y era su amigo, ¿no es cierto? Y pidió autorización por escrito para ir a la sinagoga de Damasco. Es decir, Saulo obtuvo aprobación expresa de las autoridades religiosas más altas de Jerusalén. Pero, ¿qué sucedió con el plan de Pablo? ¿Será que se pudo ejecutar? ¿Será que se truncó? ¿Qué dicen los siguientes versos? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. Había llegado el momento de enfrentarse al autor y dueño del camino que él perseguía para destruir. ¿Quién era el autor y dueño de ese camino que dice el verso? Era Jesús, ¿no es cierto? Ya lo decía el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese camino era aquel que perseguía Saulo. Saulo estaba cerca de Damasco y a poco tiempo de cumplir con su plan de destruir a la iglesia. Los viajeros estaban fatigados por el resplandor del sol. Era un día en el cual estaban frente a terrenos fértiles, jardines hermosos y huertos productivos. Era como el mediodía, cuando el sol brillaba a plenitud. Dice Hechos capítulo 22, versículo 6, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran esplendor demasiado resplandeciente para ser soportado por los ojos humanos. Esa luz sobrepasaba el resplandor del sol. Así lo registra Hechos capítulo 26, versículo 13. Saulo, muy sorprendido, cayó postrado en tierra, y mientras la luz brillaba en derredor de ellos, Saulo oyó una voz que le decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es como decir: Saulo, lo que estás haciendo es inútil. Has perdido la batalla. Saulo estaba frente a Dios. Él escuchaba la voz de Dios y sin lugar a dudas estaba ante Cristo Jesús y sin lugar a dudar de la presencia del Señor celestial, ¿no es cierto? El Señor quiere tratar directamente con él. Es que Cristo conoce a sus hijos y los llama por su nombre. Saulo, Saulo, le dijo, ¿no es cierto? Anteriormente había llamado a Marta. Marta, Marta, ¿recuerdas esas lecciones? Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Cómo el Señor nos conoce a todos. Quien no conocía la voz de Cristo era Pablo, que antes de dar una respuesta y en su orgullo quería saber quién era aquel que lo llamaba. ¿Qué preguntó este perseguidor? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dice Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6. En esos momentos, Saulo se dio cuenta que al perseguir a los cristianos se estaba enfrentando realmente a Dios. También sus acompañantes, llenos de temor y casi cegados por la intensidad de la luz, escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Sin embargo, era Cristo quien se revelaba como el Hijo de Dios. Era Jesús quien desde lo alto lo estaba observando y seguía sus pasos. Ese mismo momento, Saulo reconoció a Jesús crucificado, a quien seguramente tuvo la oportunidad de verlo, o por lo menos había escuchado hablar de Jesús. Esa visión, esa imagen de Cristo,
quedó para siempre grabada en el alma del humillado fariseo, mientras su corazón fue conmovido por las palabras escuchadas. Ese momento, la ignorancia en la cual se encontraba inmerso quedó atrás y su mente se iluminó y sintió la necesidad del Espíritu Santo. ¿Quién eres, Señor?, dijo Saulo. No sabía quién lo llamaba. A pesar de ser erudito, sabio, líder de la religión judía, el fariseo no sabía quién lo llamaba. Es que no conocía al Señor Jesucristo. Es como decir, si quieres que te responda, primero tienes que decirme quién eres. Ese es el orgullo, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta cómo trabaja aquí la maldad? Eso era Saulo. Saulo temblaba ante la voz de Jesús. La valentía ante los hombres se vio totalmente nublada por la voz del cielo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso dice el verso. Lo que hacía Saulo era como aquel que patea un clavo con los pies descalzos. Cos o coces es la sacudida violenta, o son las patadas que hacen las bestias con algunas de las patas, según la definición de la Real Academia Española. Y Cristo habla a Saulo con algo conocido. El aguijón era un palo largo con su punta muy afilada y se usaba para dirigir al buey en dirección correcta cuando la persona araba. Entonces Cristo comparaba a Saulo con un buey terco, pero al mismo tiempo era muy valioso y potencialmente útil para la obra de Dios. Lo que Saulo sentía era el dolor del aguijón del camino correcto al cual lo estaba dirigiendo. Y eso era doloroso para él. Más aún, cuando Saulo recordaba la muerte violenta que fue sometido Esteban, con su aprobación, por supuesto, pero ahora experimentaría un nuevo nacimiento. El celo y sus grandes talentos que tenía para perseguir a la iglesia primitiva serían usados por Jesús para la obra de Dios. El Señor dice, te haces daño si estás en contra de Dios. Es que, mis queridos hermanos, ¿quién puede retar a Dios y salir ileso? Nadie, ¿no es cierto? ¿Quién puede desafiar a Dios y esperar salir victoriosos? Su sabiduría es muy profunda y su poder es muy grande, dice Job capítulo 9, versículo 4, de la traducción al lenguaje actual de la Biblia. ¿Qué respondió Pablo cuando supo quién le hablaba? ¿Qué quieres que yo haga?, dijo. Entendiendo todo esto, Saulo se humilla. Él ya no discute, ya no duda, tan solo se somete a su voluntad, se somete a la autoridad del Señor Jesucristo, que era quien le hablaba. Cuando supo quién lo llamaba, aceptó que Jesús es Dios y era aquel a quien estaba persiguiendo. Ahora la pregunta de Saulo es con un corazón rendido ante Jesús. El perseguidor sería perseguido por causa de lo que a él le parecía indigno. Saulo está preguntando sobre su trabajo y Dios lo envía a la iglesia. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La ciudad es la iglesia en la cual tiene que trabajar el apóstol. Saulo tenía que aprender de Jesús y eso haría en Damasco. Entonces, mira, cada fiel hijo de Dios debe preguntarse dos cosas en ayuno y oración. Primero, si de verdad conoce a Jesús. Y segundo, preguntarle al Señor qué quiere que haga. Entonces, el Señor responderá, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Recuerda que en el verso, la ciudad es la iglesia, ¿no es cierto? Pablo entendió su condición y preguntó,
¿Estoy sirviendo a Dios o lo estoy persiguiendo? Para Saulo había llegado la hora de ponerse a trabajar y usar correctamente sus talentos. Mis hermanos, Saulo había perdido la batalla ante quien consideraba su rival y deseaba destruirlo. Y claro que Jesús lo pudo haber destruido debido a que había hecho mucho daño a la iglesia. Sin embargo, Dios es un Dios de amor, ¿no es cierto? No es un Dios que actúa con venganza. Dios en su providencia no solamente le perdonó la vida, sino que lo convirtió en su siervo. Saulo era un hombre sincero, apasionado, comprometido, pero terriblemente equivocado. Solo que de entre los perseguidores más amargos e implacables de la iglesia de Cristo, surgió el mejor defensor y el heraldo más exitoso del evangelio. Después de ser un perseguidor, se convirtió en un gran predicador. ¿Te das cuenta? Mi querido amigo, quizás estás escuchando, quizás estés viendo por primera vez este programa. Déjame decirte que Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados. No importa lo que tengas en tu vida. No importa si te comportas como Saulo. No importa si en lugar de trabajar para Dios te estás enfrentando a Él. Dios te llama y te ama. Por tanto, mi querido amigo, es hora de venir a Jesús. Y también es hora de decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Eso es lo que está esperando el Señor de ti. Él espera que tú seas su instrumento de prédica. El Señor quiere que tú evangelices. El Señor quiere que lo des a conocer al mundo. Vamos a la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Con qué propósito viajó Saulo a Damasco? Con el fin de llevar presos a los fieles creyentes de Cristo. ¿Quién lo encontró en el camino, en una luz gloriosa del cielo, cambiando su perspectiva? Jesús, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. El subtítulo es Saulo se convierte. Y la pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo experimentaron los hombres que acompañaban a Saulo? Sigamos leyendo Hechos, capítulo 9, versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, dice la palabra de Dios. El Señor se había presentado a Saulo, pero no solamente Saulo vio el gran resplandor del mediodía, sino que sus compañeros se quedaron asustados. Los hombres se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Recordemos que algo similar pasaba en tiempos de los profetas. Por ejemplo, en una ocasión el profeta Daniel estaba acompañado de unos varones. Y mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, tuvo una visión. Sin embargo, él solo vio, escuchó y vio. Sin embargo, él solo escuchó y vio. Y los que estaban con él se asustaron y corrieron a esconderse. Incluso él mismo se puso pálido de miedo, hasta sintió desmayarse, dice Daniel capítulo 7, versículos del 4 al 8. Otro ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 12, versículos 28 y 29, cuando el Señor Jesús decía a los presentes que su alma estaba angustiada y decía, Padre, glorifica tu nombre. Y desde el cielo oyeron una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entonces la gente no escuchó el mensaje, sino que escuchó un ruido y pensaban que era un trueno. ¿Te das cuenta cómo el Señor permite que solamente sus hijos escuchen su voz? Mientras que los demás solo escuchan un ruido, pero no entienden el mensaje. Ahora, hay algo interesante que debemos preguntarnos aquí también. ¿Qué sucederá, mis queridos hermanos, cuando los redimidos se encuentren en plena persecución, en las cuales muchos estarán en las cárceles,
otros estarán en las profundidades de las montañas. ¿Qué dice la hermana Guay al respecto? Es algo interesante. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. ¿Te das cuenta, hermano, cómo Dios solamente entrega los mensajes a sus fieles creyentes? Solo ellos escucharán su voz, pero los impíos solamente escuchan el estruendo que los hace pensar que es un trueno. Y eso era lo que sucedió también a los acompañantes de Saulo cuando estaban por llegar a Damasco. Ellos vieron la luz, oían la voz, pero no entendieron el mensaje. Ellos estaban más preocupados en saber qué era lo que estaba sucediendo. Estaban en el suelo, ¿no es cierto? Entonces, solamente el llamado, el siervo, el instrumento que era Pablo, entendió las palabras del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo experimentaron los hombres que acompañaban a Saulo? Estuvieron muy desconcertados, asustados, incluso no podían hablar, se quedaron mudos. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? El subtítulo dice: Saulo se convierte. Mientras tanto, ¿a quién había preparado el Señor en Damasco para instruir a Saulo? ¿Y qué objeciones expresó a las instrucciones divinas? ¿Cómo se sintió acerca de ser el instrumento usado por Dios para enfrentar al terrible perseguidor del pueblo de Dios? ¿Qué dice Hechos capítulo 9, versículos del 8 al 18? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casas de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, dice el Señor. El plan de Saulo de llevar presos a los siervos de Dios había fracasado. Luego del llamado, y al levantarse y al abrir los ojos, no podía ver. No veía a nadie. Estaba ciego. Entonces, entendió que estaba ciego tanto físico como espiritualmente. El fariseo y perseguidor era llevado de la mano hasta Damasco, donde vería nuevamente la luz. Es decir, saldría de las tinieblas espirituales y vería la luz gloriosa del Evangelio. Saulo no se hizo de rogar, y sin importar el quedar ciego a causa de la luz, se somete a Cristo y es llevado por otros a Damasco, donde pacientemente esperará las instrucciones para lo que debe hacer. Había sido vencido por Cristo y ahora iba a cambiar su condición de perseguidor a predicador del Evangelio del Señor Jesús.
Los versos nos presentan las acciones que hizo Pablo en Damasco. Primero, es llevado de la mano, ¿no es cierto? Pablo había quedado ciego a causa de la luz gloriosa de Jesús y se sometió a su voluntad. Segundo, ayunó. El apóstol, ciego, impotente, torturado por el remordimiento, sin saber lo que se le estaba reservado, buscó el hogar de Judas, que vivía en la calle derecha de Damasco, en donde la ceguera y la soledad lo hizo reflexionar y orar. Saulo se entregó completamente al poder convincente del Espíritu Santo y comenzó a razonar en las profecías que hablaban del advenimiento del Mesías. Y en aquel lugar pensaba en la muerte inocente de Esteban, en la culpa que había incurrido al dejarse dominar por los sacerdotes y gobernantes, aún viendo el rostro iluminado como un ángel de Esteban. La conciencia, mis hermanos, lo estaba acusando a Saulo. El Espíritu Santo lo estaba convenciendo de pecado. Tercero, Saulo ve la luz de la verdad. Mientras ora, el Señor le muestra en visión a Ananías, quien le pondría las manos y lo sanaría. Y claro que esto se cumplió. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y también con el Hijo. Entonces la conversión de Saulo fue una extraordinaria evidencia del poder del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. El ahora ex fariseo extendió en la crucifixión de Jesús que el tipo se había encontrado con la realidad simbolizada en Jesús. Eso hablaban las profecías, ¿no es cierto? Entonces, él entendió que se habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías Salvador. Eran días de riguroso examen profundo, de un análisis extraordinario y humillación de espíritu. Todo era en solitaria reclusión. Es por eso que los versos dicen: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así dice Hechos capítulo 9, versículos 8 y 9. Ahora, mientras eso hacía Saulo, el Señor también trabajaba con Ananías. Claro, este Ananías no era Ananías, el esposo de Zafira, que engañó al Espíritu Santo, no. Él no era apóstol, tampoco era profeta, ni pastor, ni evangelista. Ananías era un siervo fiel a Dios. Era un siervo dispuesto a obedecer a Dios. Y cuando escuchó la voz del Señor, su respuesta fue de hijo. Él respondió correctamente a Dios: Señor, aquí estoy. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Así dice Hechos capítulo 9, versículos del 11 al 12. Mira, los hermanos aún no entendían el plan de Dios respecto al rescate de Saulo. Dios le dijo a Ananías que Saulo sabía quién lo iba a curar, porque él mismo se lo había revelado. Ananías sabía de qué persona se trataba y también sabía que Saulo estaba orando. ¿Te das cuenta el temor que sentía Ananías? Mi querido hermano, Saulo estaba experimentando un verdadero cambio. Imagínate las oraciones de Saulo. Saulo nunca había orado en el nombre de Jesús, que era el mediador ante el Padre. Él no había orado con un corazón humilde cerca de Dios, ¿no es cierto? Esas oraciones no eran de humildad, sino de arrogancia, ¿no es cierto? Pero el Señor estaba allí listo para perdonar en verdad. Es impresionante lo que hace Dios. El mandato del Señor hacia Ananías tenía puntos muy específicos
Cristo mostró a Ananías todo en específico. ¿Sabes cuáles eran esos puntos específicos? Primero, le mostró una calle que se llamaba Derecha. Esta calle era la principal de Damasco, que cruzaba a la ciudad desde la puerta de entrada hasta la siguiente puerta. Y por allí pasaron Abraham, David. ¿Sabes quién más pasó por ahí? Por ahí pasó Naamán, quejándose de que el profeta Eliseo lo mandó a bañarse en aguas sucias del río, teniendo él mejores ríos. Entonces, por esta calle pasaba un hombre ciego, llevado de la mano, totalmente humillado, con el corazón destrozado. También le mostró una casa, que era la casa de Judas. Este Judas no era Judas el Iscariote, porque Judas Iscariote ya había muerto. ¿Qué más le mostró? Un hombre con un nombre específico. El varón se llamaba Saulo de Tarso. También le mostró qué era lo que hacía. El hombre estaba orando. Es decir, Dios pidió a Ananías algo que para él resultaba peligroso. Y lo peligroso era encontrarse con Saulo, el gran perseguidor. Es por eso que la visión fue específica y con muchos detalles además. Pero ¿cuál fue la reacción de Ananías? El hombre estaba lleno de miedo. ¿Qué dijo? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, dice Hechos capítulo 9, versículos 13 y 14. Se nota el grado de temor que tiene Ananías, ¿no es cierto? Ananías, el siervo que el Señor comisiona para sanar y evangelizar a Pablo, expresa su gran temor ante la tarea que fue asignada por Jesús. Pero observa que el verso muestra que en su temor, Ananías se aventuró a protestar, como lo dice la hermana Guay. Él protestó prácticamente contra Dios y le cuenta cómo era Saulo. Era como decirle, Señor, ¿sabes qué clase de hombre es este Saulo? De hecho, que Ananías había escuchado que Saulo era violento, había escuchado de las persecuciones. Por lo tanto, los hermanos de Damasco seguramente debieron haberse preparado ansiosamente para escapar de la persecución de Saulo. Pero la orden fue absoluta. Y Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 3 cosas le reveló Dios a Ananías. Ananías fue el primer siervo de la iglesia, que supo que Saulo sería miembro de la iglesia de Cristo. Instrumento escogido me es este, dijo. Incluso le dijo la misión que cumpliría. La misión era llevar el evangelio a los gentiles. Por eso que el verso dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Luego le reveló las consecuencias de ser fiel servidor de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si Saulo perseguía a los cristianos, él también sufriría por la causa de Jesús. Esto fue una revelación terrible al gran llamado que hizo Dios sobre la vida de Saulo. Saulo dejaría una vida de privilegio para tomar un llamado más alto, pero ese llamado y esa misión sería realizada con mucho sufrimiento. ¿Qué hizo Ananías? Ananías, con la revelación de Dios, tuvo confianza de poder cumplir la orden del Señor, que era visitar, sanar, bautizar y recibir a Saulo en la iglesia. El siervo de Dios obedeció el mandato de Jesús. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Dice Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18. Pon atención al verso, mi querido hermano. Pon pausa al video y vuelve a leer el versículo. Observa lo que le dice Ananías a Saulo. Fíjate cómo lo llama. Ananías lo llama hermano Saulo. ¿Te das cuenta? Ananías obedeció al Señor. Esto, mi querido amigo, requirió de gran valor. Que Ananías fue a buscar a Saulo, entró en la casa de Judas y en representación de la iglesia y en lugar de Cristo, Ananías toca los ojos de Saulo para que reciba la vista. ¿Qué más hace? Coloca sus manos sobre él y mientras ora en el nombre de Jesús, Saulo recibe el Espíritu Santo. Todo se hizo en el nombre y por la autoridad de Cristo. Entonces, fíjate, Cristo es la fuente y la iglesia es el medio de comunicación. ¿Te das cuenta cómo obra el Señor? Pero ahora faltaba algo más. Faltaba el bautismo. La hermana White dice que Pablo fue bautizado por Ananías en el río Damasco. Entonces, luego del bautismo, el nuevo miembro de la iglesia ingirió alimentos y se fortaleció y de inmediato comenzó a predicar a Jesús ante los creyentes de la ciudad. La primera prédica a Cristo se la hizo a los hermanos de la misma ciudad de Damasco, a quien él mismo había planeado capturar y llevarlos presos a Jerusalén. Imagínate el miedo y la desconfianza que tenían estos hermanos de estar frente al hombre que 3 días antes estaba decidido a destruirlos. Los judíos estaban sorprendidos y confundidos ante la conversión de Pablo. Ellos sabían que era miembro del Sanedrín y sabían su violencia. Ellos sabían sobre la muerte de Esteban en Jerusalén. Sabían cuál era el principal motivo de su viaje a Damasco. Pero Pablo demostró a todos los que lo escuchaban que su cambio de fe no era fruto del impulso ni del fanatismo, sino que se basaba en evidencias irrefutables. Luego de su bautizo, se hizo amigo de los hermanos que él consideraba sus enemigos y los había intentado encarcelar o matar. Entonces, esto demuestra que Saulo fue transformado de una manera radical. Ese cambio fue de inmediato, fue rápido. El carácter de Pablo pasó de ser violento a un carácter bueno, de bondad, de misericordia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Mientras tanto, ¿a quién había preparado el Señor en Damasco para instruir a Saulo? ¿Y qué objeciones expresó a las instrucciones divinas? A Ananías, quien hizo un reclamo a Dios por el comportamiento de Saulo. ¿Cómo se sintió acerca de ser el instrumento usado por Dios para enfrentar al terrible perseguidor del pueblo de Dios? Sintió miedo, mis queridos hermanos. Vamos a estudiar el subtítulo que dice desconfianza. ¿Qué pensaron los creyentes de la conversión de Saulo? ¿Cómo lo ayudaron a escapar de una muerte segura? Vamos a estudiar Hechos, capítulo 9, versículos del 20 al 25. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo ya estaba bautizado. Y después de bautizarse,
ya pertenecía a la iglesia de Jesús, ¿no es cierto? Saulo predicaba con mucha audacia y declaraba que Jesús era el Mesías, por mucho tiempo esperado, y que fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo, predicaba él, fue sepultado, resucitó al tercer día, y después de lo cual fue visto por los 12 y por otros. Eso predicaba Pablo. La ventaja de Pablo era su experiencia de predicar frente a cualquier tipo de público. Es de recordar que Saulo fue estudiante de Gamaliel y era diestro en la oratoria. Y cuando llamaban a cualquier judío para predicar en las sinagogas, él no desperdiciaba la oportunidad para predicar a Jesús. Sus argumentos proféticos eran concluyentes. Solo que los hermanos de Damasco desconfiaban de su palabra. Ellos recordaban sus persecuciones anteriores y sospechaban que estaba disimulando para engañarlos y destruirlos. Y eso dicen los siguientes versos. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Saulo predicaba valientemente a Cristo, y debido a su mensaje, los judíos procuraban matarlo. También era odiado por los judíos que hablaban griego, o sea, por los judíos helenistas, ¿no es cierto? Para Saulo era una necesidad predicar el evangelio. Él no podía vivir si es que no predicaba el evangelio. Por eso que decía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, ay de mí si no anunciar el evangelio. Su celo por sostener que Jesús era el Hijo de Dios aumentó tremendamente frente a la fiera oposición de los judíos. El esfuerzo era muy grande entonces. Y así lo escriben los versos de Hechos, ¿no es cierto? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pablo era conocido como un celoso defensor de la religión judía, y por su incansable persecución a los seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Pero ahora era celoso defensor de Jesús. Entonces, a medida que Pablo continuaba predicando al Señor y llamando al arrepentimiento y conversión a Dios, más era el esfuerzo en predicar que Jesús era el Mesías, al punto de confundir a los judíos que moraban en Damasco. Saulo era un experto en la ley y el Antiguo Testamento. Él podía ver a través de las profecías con toda facilidad cómo Jesús era el Mesías prometido. Solo que la intolerancia había llegado a los corazones de muchos judíos, que lejos de arrepentirse, endurecieron sus corazones y decidieron responder a su mensaje. La táctica de los judíos era que, como no podían ganar con los argumentos, decidieron eliminar al enemigo. Entonces, ese asombro que tuvieron anteriormente se convirtió en gran odio. Esa oposición decidió prohibir el trabajo de Pablo en Damasco. El apóstol no podía permanecer más tiempo ya en Damasco. La hermana White dice que un mensajero del cielo le ordenó que dejara el lugar por un tiempo y fue a la Arabia, como lo dice Gálatas capítulo 1 versículo 17, donde halló un refugio seguro. Pero a su regreso de Damasco, el apóstol hablaba confiadamente en el nombre de Jesús. Solo que la persecución continuaba. Y esta vez sus enemigos vigilaban las puertas tratando de encontrarlo para matarlo. Pero la providencia de Dios hizo que escapara de noche.
siendo bajado por un muro, descolgado en una canasta. Pablo estuvo 3 años en Damasco y Arabia, como le escribe Gálatas capítulo 1, versículo 8. Luego iría a Jerusalén, como lo veremos en la siguiente pregunta. Allí también pasó algo interesante. Vamos a la respuesta. ¿Qué pensaron los creyentes de la conversión de Saulo? Se asombraron y pensaron que era una trampa para atraparlos. ¿Cómo lo ayudaron a escapar de una muerte segura? Bajándolo y descolgándolo en una canasta. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo Desconfianza. ¿Cómo lo recibieron los apóstoles en Jerusalén? ¿Y quién intercedió para que Pablo fuera aceptado? ¿Qué experiencias tumultuosas siguieron? Vamos a seguir estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Saulo había pasado de ser perseguidor a perseguido, ¿no es cierto? Él había huido. Los hermanos de Damasco lo habían ayudado a escapar de sus enemigos por el muro, descolgándole por una canasta. ¿A dónde se fue? Luego de haber ido de viaje y había regresado, se fue a Jerusalén. Pablo tenía 3 años de su conversión y el objetivo de su viaje fue ver a Pedro, como lo registra Gálatas capítulo 1, versículo 18. Pero ¿qué pasó en Jerusalén? ¿Cómo fue ese recibimiento? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todo le tenía miedo, no creyendo que fuese discípulo. Dice Hechos capítulo 9, versículo 26. 3 años habían pasado ya desde que Pablo predicaba a Jesús, desde que Pablo se había convertido. Pablo quería que lo aceptaran como hermano, como miembro de la iglesia, pero en Jerusalén le tenía miedo. Las sospechas eran grandes y el diablo influía en la iglesia de Jerusalén y las dudas sobre su conversión estaban presentes. Eran renuentes a creer que su conversión era sincera. Incluso muchos no creían que se había convertido a Cristo. Y por más que él trataba de juntarse, mostrando su cariño y amor por los discípulos y por los hermanos, era dejado de lado. ¿Cómo te sentirías si pasaras por esta prueba de fe? Por un lado, esto que le sucedía a Pablo era una gran prueba de fe. Sin duda que este desprecio dolió a Pablo y dolió mucho. Sin embargo, pudo comprender que los discípulos en Jerusalén recordaban la persecución y muerte de muchos hermanos, entre ellos Esteban. Por otro lado, a los discípulos en Jerusalén también les faltó algo de amor. Acuérdate que el Señor había ordenado amar a nuestros enemigos, pero Pablo ya no era enemigo, sino hermano. Si antes era un malvado, un fariseo perseguidor, ahora era un cristiano, un bondadoso cristiano, predicador. Saulo se había convertido, ¿cierto? Entonces, visto este miedo, esta desconfianza, alguien tenía que interceder porque Pablo no podía quedarse solo, ¿no es cierto? El Señor lo había llamado para que trabajara por la obra de Dios. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, dice Hechos capítulo 9, versículo 27. Pablo regresaba a Jerusalén, donde en su mente resonaba el nombre de Esteban. Mira, si en Damasco fue Ananías el primero en recibir a Pablo en la iglesia, en Jerusalén sería Bernabé. ¿Qué significa Bernabé?
hijo de consolación. ¿Quién no recuerda a este bondadoso siervo de Dios? ¿Te acuerdas de aquel siervo que vendió sus propiedades para que la obra de Dios creciera y que era imitado por todos los hermanos de Jerusalén? Eso era Bernabé, ¿cierto? Fueron estos bondadosos hermanos quienes dieron la bienvenida a Pablo, a la familia de Dios, con sencillez, con amor y con gran amistad, como lo registra 1 Corintios capítulo 13, versículos 7 y 8. Entonces, como ninguno de los apóstoles ni otros creyentes quería ayudarlo, Bernabé fue el único que sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles. Acuérdate que Bernabé era ejemplo en la iglesia y era muy estimado por todos. Fue en esa oportunidad que Bernabé le narró lo sucedido a Pablo en el camino a Damasco y cómo Dios le había hablado. También les contó el trabajo misionero en Damasco, en la cual Pablo había anunciado sin miedo la buena noticia acerca de Jesús. Pablo buscaba a Pedro. Él había oído hablar de Pedro. Él había escuchado de su extraordinario sermón en el Pentecostés y también de los cristianos en Damasco. Entonces, después de haber escuchado a Bernabé, los discípulos lo aceptaron en la iglesia. Entonces, Pablo ahora tendría muchos retos debido a que en Jerusalén estaban sus antiguos colegas, a los cuales tenía que predicar a Jesús de Nazaret. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaban denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Escribe Hechos capítulo 9, versículos 28 y 29. Pablo dice que conoció a Pedro, y solo estuvo con él 15 días. También vio al apóstol Santiago, hermano de Jesús, y aparte de ellos no vio a nadie. Allí te dejo el verso de Gálatas para que lo revises. Pablo, mi querido hermano, era experto en prédicas y no podía callar. Sus amigos los rabinos lo conocían muy bien a Pablo por sus celos por la religión judía, pero ahora se había convertido en su enemigo, debido a que Pablo ahora rechazaba sus antiguas creencias. Entonces lo tomaban como renegado, como rebelde del judaísmo. Pablo, al continuar el testimonio de Esteban en las sinagogas de los helenistas o los judíos de habla griega para entenderlo mejor, produjo que se iniciaran prontamente las conspiraciones con el fin de destruir tan potente enemigo. Acuérdate que Esteban ya había disputado con ellos. Pero Pablo, además de predicar a los helenistas, quería evangelizar a sus colegas judíos en las profecías del Mesías y su cumplimiento en Jesús. Solo que esa relación que antes existía se había roto. Los doctores de la ley, los doctores de Israel, que tenían todas las esperanzas puestas en Saulo, ya estaban muy molestos. Ya no había esa amistad. Todo se había extinguido. Ellos se sentían engañados, por tanto, se rebelaron ahora contra él y querían matarlo, al igual que los helenistas. Sin embargo, Dios revelaría a Pablo el complot que se hacía contra él. Y mientras estaba orando en el templo, cayó en éxtasis, en la cual se le apareció un mensajero celestial que le dijo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dice Hechos capítulo 22, versículo 18. Pablo nuevamente enfrentó la persecución y los intentos de asesinato, y estos hechos se convirtieron en algo recurrente en su vida. Pablo estaba en peligro, de modo que cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, por toda Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 9, versículos 30 y 31. Al igual que en Damasco, los hermanos de Jerusalén buscaron las estrategias para salvarle la vida. Observa el mapa. Pablo fue llevado hasta Cesarea, y desde allí fue hasta Cilicia, que era una provincia a la cual pertenecía Tarso.
que era romana, la tierra que lo vio nacer. Claro, en Tarso vivía su familia que pertenecía a la religión judía y eran fariseos. La Biblia no dice qué hizo la familia con Pablo, pero lo cierto es que en la familia Pablo era cristiano y los demás eran de la religión judía. No sabemos tampoco si la familia lo desheredó o fue echado de su casa. Acuérdate que su familia era de la aristocracia judía, de la gran colonia establecida allí. Por tanto, Pablo debió ser indigno para ellos. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo escribe que lo ha perdido todo por amor a Cristo. La conversión y partida de Pablo suspendió por algún tiempo la violenta oposición de los judíos y la iglesia disfrutó de un periodo de tranquilidad en el cual se multiplicaron el número de creyentes. Aunque algunos estudios dicen que en aquel tiempo se produjo la muerte de Tiberio, el emperador romano, y su sucesor Calígula quería colocar una estatua suya en el templo de Jerusalén. Entonces los judíos estaban preocupados y estaban pendientes de todo esto porque ellos no estaban de acuerdo. De tal manera que estaban concentrados en este evento. Y eso fue lo que suspendió también la persecución a los cristianos. Vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Cómo lo recibieron los apóstoles en Jerusalén? ¿Y quién intercedió para que Pablo fuera aceptado? Lo recibieron con miedo. Pero intercedió Bernabé y fue aceptado en la iglesia. ¿Qué experiencias tumultuosas siguieron? Mientras predicaba Jesús y disputaba con los griegos, decidieron matarlo. Pregunta número 6. La pregunta número 6 tiene como subtítulo Examen de 3 días. ¿Cómo cambió el objetivo original de Pablo? ¿Por qué se encontraba solo en Damasco? Dice la palabra de Dios. Y Hechos capítulo 9, versículos 2 y 9 nos va a dar la respuesta. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada, dice la palabra de Dios. A ver, ya dijimos que el plan de Pablo era arrestar a los cristianos de Damasco y meterlos en la cárcel, ¿cierto? Observa bien el verso. Allí dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo estaba lleno de furia. Es por eso que fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial para actuar. El plan, como ya lo dijimos en la pregunta 1, era ponerlos en la cárcel, incluso hasta matarlos. Fíjate, mi hermano, hasta ese punto había llegado el odio de Pablo hacia la iglesia de Cristo. Saulo era un joven fariseo muy celoso y ofreció a los líderes salir a perseguir a los creyentes, incluso a viajar varios días hasta las ciudades lejanas, donde muchos se habían refugiado, y una de estas ciudades era Damasco. Saulo perseguía a los cristianos con la intención de defender su religión. ¿Te das cuenta? Él defendía su fe, él defendía a la religión judía, pero no por intereses personales tampoco, sino que él quería ser exitoso, pero de esa manera. Entonces, el proverbio dice algo muy interesante. Proverbio 16, 25 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y en eso estaba Pablo. Ahora, el verso también habla de un camino. ¿Y a qué camino se refiere el verso? Es a Jesús, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Mira, Pablo era religioso, pero no era cristiano. ¿Eso qué significa? Significa que cada uno de nosotros puede ser religioso formal, pero si no tenemos un encuentro con Jesús, no habremos nacido de nuevo. No habremos pasado a la nueva etapa de nuestra vida. ¿Te das cuenta? Es Cristo, mi querido hermano, quien cambia nuestra vida. Y el ejemplo de Pablo nos dice que una religión o una tradición no cambia el carácter, porque el carácter lo cambia Jesús.
A veces nos jactamos de los años que tenemos en la iglesia, pero eso para Cristo no es relevante. ¿Sabes qué es lo que cuenta para Cristo? Es el tiempo que pasamos en comunión con Él. Entonces, Dios llamó a Pablo y Pablo estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Pero esos días de agonía de alma le parecieron años a Saulo. Recuerda que cuando Dios te llama, te cambia, ¿no es cierto? Es Dios quien llama. Y cuando Él te llama, no hay que poner excusas. Y eso demostró Pablo en su llamado. Recuerda este diálogo entre Jesús y Saulo. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué contestó Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué respondió Jesús? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué replicó Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te das cuenta cómo Pablo no se rehúsa a desobedecer, sino a obedecer? Pero hay algo que le dijo el Señor también a Pablo. El Señor le dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá qué es lo que vas a hacer. ¿Dónde lo mandó Jesús a Pablo? A la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, mi amigo querido, Pablo era un hombre violento, asesino, pero Dios lo tomó como instrumento. ¿Sabe, mi querido amigo? Quizás estás viendo este video por curiosidad o tal vez por otros motivos. Sabes, déjame decirte que Dios no mide a la persona por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Usted, mi querido amigo, puede ser un borracho, un drogadicto, un ladrón, pero si tienes un encuentro con Jesús, serás un instrumento de Él y te enviará a la iglesia donde se te dirá qué es lo que vas a hacer. Y eso le sucedió a Pablo. Es que cuando Dios te acepta como hijo, tú te conviertes en mi hermano. Es por eso que Ananías lo llamó a Pablo hermano. Esa luz que vio Pablo en el camino era Jesús, que iluminaba su corazón. Ahora mira, Pablo fracasó en su plan, ¿no es cierto? Ese fracaso hizo que Dios le mostrara nuevos y mejores planes. Entonces, Pablo quedó ciego para poder ver mejor. A Pablo se le cayeron las escamas y pudo ver la luz. Eso significa que la conversión, mi querido hermano, es estar ciego, es abrir los ojos y ver la vida de una manera diferente, es ver la vida como Dios quiere, es amar lo que antes de venir a Jesús odiabas y odiar lo que antes de venir a Jesús amabas. Por ejemplo, si tú antes de venir a Cristo amabas el alcohol, ahora lo aborreces porque ya no te gusta, ¿no es cierto? La conversión entonces es transformar la mente, las emociones, es también ponernos en armonía con Dios. Y así lo registró Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Es un cambio de corazón. La conversión es morir al viejo hombre para dar paso al hombre nuevo. No te olvides que el cambio es todos los días, mientras que abrir los ojos es mirar a Jesús. Ejemplo, si antes odiabas a los cristianos, hoy quieres ser siervo de Dios. O si odiabas la Biblia, hoy quieres escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué cambio sucedió en Pablo? Pablo pasó de ser un fariseo rebelde a un cristiano obediente, de ser un perseguidor a un predicador del evangelio. Pasó de ser llamado Saulo el judío a Pablo el cristiano. Pasó de ser ciego al apóstol iluminado. Mi querido amigo, cuando escuches entonces el llamado de Dios, lo único que tienes que preguntar es, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor te dirá, ve a la ciudad y allí se te dirá lo que vas a hacer. El Señor te mostrará tu misión. Eso es lo que tienes que hacer, mi querido hermano. Así que no dudes en venir a Cristo. Eso que tú estás viendo es el llamado del Señor
para que vengas a su iglesia. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo cambió el objetivo original de Pablo? El objetivo de maldad fue cambiado por un objetivo de bien. ¿Por qué se encontraba solo en Damasco? Porque estaba ciego, sin comer ni beber nada. Pregunta número 7. Hemos llegado a la última pregunta de la lección. ¿Cómo experimentó Pablo las palabras de Jesús? El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Mateo capítulo 23, versículo 12, ¿qué dice? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pablo estaba experimentando lo que significaba la verdadera religión de Dios. El apóstol se entregó totalmente al Espíritu Santo y reconoció sus errores y los requerimientos de la ley. Se dio cuenta que la justificación por las obras era un gran error en la cual había caído. Es decir, el Espíritu Santo lo convenció y el apóstol aceptó su condición de pecador. Por tanto, se postró humillado ante Dios con humildad y sencillez de un niño y confesó a detalle sus pecados, suplicando la intercesión de Jesús y los méritos de su crucifixión y ascensión. Pablo anhelaba estar en total armonía con Dios Padre y también con Dios Hijo, y oraba fervientemente al trono de la gracia, mientras que sus oraciones fueron escuchadas y también fueron atendidas. La justicia de Cristo llegó a ser para Pablo más que todo el mundo. Y esto es lo hermoso, ¿no es cierto? Aquel que antes humillaba, ahora se humillaba ante aquel a quien perseguía por ignorancia. Entonces, fíjate, mi hermano, Pablo fue puesto directamente en presencia del Señor Jesús y destinado para realizar una obra importantísima. Pablo sería instrumento escogido. Solo que hay una cosa: el Señor no le explicó la obra que iba a realizar, sino que lo mandó a la iglesia, y sería en la iglesia donde conocería la voluntad de Dios respecto a él. Cierto, allí estaba Pablo, orando, predicando, en comunión con el Señor, evangelizando con toda valentía, sin temor. Eso era el apóstol Pablo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo experimentó Pablo las palabras de Jesús? El que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado, aceptando su condición de pecador, reconociendo sus errores y confesando sus pecados. Luego fue ensalzado por Dios y su gracia llegó a ser grande. A ver, hemos estudiado una hermosa lección. En verdad que estoy muy contento de haber estudiado esta lección, mis hermanos. Y hay mucho más por hablar del tema todavía. Hoy estudiamos a una persona que después de ser un gran perseguidor, se transformó en un gran predicador. Pablo, antes de encontrarse con Jesús, tenía un objetivo firme de acabar con la iglesia de Cristo. Saulo era un hombre identificado con el judaísmo. Sin embargo, vemos que con Dios nadie se puede atrever a luchar, porque siempre saldrá derrotado. Y eso sucedió con el fariseo Pablo. Saulo estaba persiguiendo a Dios, no a los hombres, sino que se estaba rebelando contra Dios y estaba persiguiendo a su iglesia. Pero Saulo se convierte, y su conversión es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Si analizas bien el tema, Pablo pensaba y creía que Jesús de Nazaret despreciaba y violaba la ley de Dios, y enseñaba a sus discípulos que la ley ya no estaba vigente. Eso era lo que pensaba Pablo. Sin embargo, después de su conversión, reconoció a Jesús como el Mesías, que había venido al mundo para vindicar la ley de su Padre, y se convenció que Jesús fue el origen y el originador de todo el sistema judío de los sacrificios. Eso entendió Pablo. Pero también había desconfianza de parte de los creyentes de Jesús, porque pensaban que Pablo podía estarlos engañando para capturarlos y llevarlos presos. Y a pesar de los esfuerzos de Pablo por acercarse a la hermandad, ellos se separaban de él. Es como decir
Pablito de lejitos es mejor, ¿no es cierto? Pablo era fiero en sus actos y los líderes judíos tenían puestas todas sus esperanzas en él, que no dudaron en entregarle cartas con permisos expresos para llevar a varones y mujeres presas de Damasco, hasta que se encontró con Jesús. Fue en ese encuentro que quedó ciego y sería puesto a prueba con un examen de 3 días, en la cual no vio ni comió nada. Es decir, estuvo en ayuno. Estos días fueron de estricta reflexión, de arrepentimiento, de confesión de pecados, hasta que llegó la sanación de manos de Ananías, que también tenía miedo de ir a buscarlo, pero finalmente obedeció la orden de Dios. Ananías le llamó hermano y le puso las manos en el nombre de Jesús, lo curó y lo bautizó. Fue un siervo de la iglesia de Damasco, el primero en dar la bienvenida a Pablo, que vio la luz del verdadero evangelio. Fue en Damasco que estaba ciego, pero vio la verdad. Y también fue en Damasco donde vio transformar su vida. Mis hermanos, en el mundo hay muchos Saulo que desean ser transformados por Cristo. El que era fariseo asumió su error. Él no culpó a su pueblo, ni se escondió detrás de la tradición, sino que admitió que todo lo que hizo estaba mal. También en el mundo hay muchos que viven en error. Muchos predican otra cosa en lugar de la verdad absoluta, por ejemplo, la verdad del sábado. Es decir, hay escamas en sus ojos que no les permiten ver la luz del evangelio. Sin embargo, Dios los está llamando. Por tanto, usted, mi querido amigo que está viendo este programa, acepte el llamado de Jesús y diga como Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? Que la bendición de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado por ahora. Pronto nos volvemos a encontrar. Los días pasan pero como un rayo. Ya sabe, estamos trabajando a mitad de semana. Todos los miércoles fielmente antes del mediodía estamos ya al aire, considerando a nuestros hermanitos que están en otros países para que también con calma puedan ver el estudio de la lección. Y ya sabes, tú tienes desde el primer día de la semana que investigar, que indagar, y nosotros te vamos a casar el resumen, la conclusión, para que tú lo manejes como es debido, siempre orando, y es el Señor el que te va a conducir. Cariños fraternos, una vez más a cada uno de ustedes. Vamos a despedirnos con una oración. Señor, por favor, te agradecemos tanto y te pedimos que nos perdones todas las veces que hemos fallado. Tu amor es tan grande, Señor, que nos recibe nuevamente. Tú conoces nuestro corazón y lo que necesitamos. Padre Santo, renuévanos, cámbianos. Te pido por cada uno de los hermanos que han escuchado este programa, nombre por nombre, y también a la familia que ellos representan, Señor. Quizás hay muchos que todavía no aceptan tu mensaje, lo rechazan, Señor, pero ten misericordia, Padre Santo, a través de los padres, Señor, o de los pilares de la familia que estamos aquí batallando. No te olvides, Señor, de tener misericordia de nuestros familiares, especialmente de nuestros hijos, Señor. Si un hijo se fue, permite que vuelva. Nuestras oraciones nunca cesarán mientras estamos vivos, Padre mío. Te pedimos también por todos los miembros que componen tu iglesia, por todas las autoridades. Ayúdales, Señor, dales, Señor, toda la capacidad necesaria a través de tu Espíritu Santo para que sigan liderando y lleven bien las riendas de lo que es servir en tu obra. Gracias, Señor, porque tú utilizas diferentes métodos para poder, Señor, ser instrumentos útiles en el trabajo de la viña. Nos volveremos a encontrar según tu voluntad en nombre de Jesús. Amén.